Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Hot Takes y Ice Pads, podcast donde las opiniones arden más que los gemelos de Curry en el cuarto cuarto y donde siempre hay hielo para las rodillas, los egos y las derrotas más horribles que he tenido en su vida. Aquí estamos como siempre, Pablo Ramírez, Augusto Cárdenas, aquí sus servidores de confianza, listos para hablar de básquetbol con tanta pasión que hasta los árbitros tienen que pedir tiempo muerto para que tengamos que calmarnos un poquito. Ya saben que aquí hablamos de todo, triples imposibles, dramas de vestuario y por supuesto todos estos takes que tiene la gente por todos lados, todos estos expertos que hablan al igual que nosotros, pero sin saber de este deporte. Entonces, pónganse cómodos, aquí vamos a empezar a hablar, pónganse ese hielito en las rodillas para descansar en la espalda, relájense y escúchenos por este rato y ya saben, aquí son bienvenidos quien quiere estar con nosotros para opinar y darnos su punto de vista, aunque sea erróneo. Pues sí, definitivamente, siempre pues, la razón va a ser la nuestra y no la de ustedes, ni modo, pero son bienvenidas como quiera platicar. Pues Ya sí, saben que digo, si quieren tener sus opiniones pueden hacer su canal, no hay ningún problema, pero aquí salen de por nosotros. supuesto que sí, por supuesto que sí. Mientras se aguantan y escuchan. Exactamente. Este, pues digo, ya empezando de lleno con los temas, ¿no? Algo que queríamos platicar, muy interesante, la neta, para mí se me hace muy interesante, es algo de las experiencias internacionales, como jugadores de básquetbol, ¿no? Sí. Pues no todo el mundo tiene esa pues, gran oportunidad, ¿no? O que te inviten a algún torneo o que te inviten a algún campamento o poder lograr estar en alguna selección nacional para jugar centroamericano, panamericano, cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier torneo de esos. Y pues si tuviste la oportunidad de jugar internacionalmente, ya sea aquí en Estados Unidos, que pues, digo, para el norte pues es un poquito más cercano, o pues en cualquier otro país, ¿no? Eh, pues nosotros ambos tuvimos la gran suerte de poder participar en diferentes torneos, clínicas y todo ese tipo de cosas. Yo pues tuve la suerte de nacer en Tijuana y pues tener la facilidad que está ahí arriba todo y pues estar yendo desde, yo creo que la primera vez que jugué en Estados Unidos debo haber estado en cuarto de primaria, quinto, y desde entonces todos los años ir a estar jugando allá, para nosotros en Tijuana, los maristas, que pues, jugábamos ahí en el México, pues el torneo de Saint Augustine, que era un torneo de escuelas católicas allá en Estados Unidos, que estaba bastante entretenido, porque tenían un como comentarista, o sea, ahí durante el partido estaba el comentarista y pues como lo escuchas en los estadios, los de NBA, así que, no, pues, hiciste viola y entonces el batillo empezaba de que too many steps o de que estabas en un tiro libre y number 21, Augusto Cárdenas, on the line. Entonces estaba bastante padre, te presentaban así para entrar, de que Salvin, Pablo Ramírez, estaba chistoso porque pues aparte el que lo decía era latino, ¿no? Pero pues estaba allá y tenía que fingir que no sabía pronunciar los nombres de nosotros. Entonces, porque me acuerdo bien perfectamente una vez que se volteó con nosotros y nos preguntó de que, oye, ¿cómo se llama este vato? O sea, ¿cómo se dice? Así como te estoy hablando yo, así nos dijo, porque hablaba perfectamente en español. De que ¿cómo pronuncio su nombre? Ah, Andrés Castellanos. Ah, gracias. Y se voltea y agarra el micrófono. Andrés Castellanos. ¿Para qué preguntas? Y pues esas experiencias pues internacionales que y ahorita seguimos platicando de todo eso, ¿verdad? Pero dinos algo de lo que te ha tocado a ti vivir. Pues sí, fíjate que por mi parte, igual pues los maristas, primero que nada me tocaron los hallistas en la primaria, obviamente cuando estás en primaria no es mucha exposición, torneitos nacionales que conoces varias ciudades, entre ellas Chihuahua, me tocó Tampico, me tocó local en Monterrey, Puebla y
ay, ¿qué otro me tocó? Acapulco, como lasallista. Ya como maristas me tocó, hijo, ustedes no los invitaban porque están muy en el norte, pero siempre nos tocó el torneo en la Ciudad de México, con el México, el Instituto México Marista de la Ciudad de México, que yo los confundía con los de ustedes. Una disculpita, yo sé que a lo mejor te ofende esa confusión. Nada, nunca Pero nos invitan a nada. sí, es que no costea, los maristas son medio especialitos, vamos a dejarlo así. Sí. Este, pero sí, nos tocó los torneitos en la Ciudad de México. Codemar me tocó jugar dos de ellos, el tercero no lo pudimos jugar por el tema de El la, H1N1. exactamente, que fue donde nos hubiéramos conocido. Mm, Lamentablemente no se dio, por algo fue. Me tocó jugar un Codemar en Guadalajara. Este fue uno muy intenso. La verdad es que, bueno, la verdad mis dos Codemares fueron muy intensos. El primero fue en Celaya, me fui con la generación de los 92 en esa época, y mm, yo creo que fue donde empecé a forjar un poquito mi carácter, porque en la final un compañero de nosotros se había lesionado, entonces el coach habla sobre pues, cómo va a iniciar y todo, y uno de mis compañeros, no el capitán, un compañero poste, lo dijo abiertamente frente al coach: coach, Guti tiene que empezar. Y fue como que, pues yo era el nuevo, o sea, no podía opinar, no tenía voz ni votos, yo no me escuché. Y el coach le queda y dice como, ¿por qué? por. Y el chavo dijo, ajá, por. Y dice, no, pues, a ver, él ha estado con nosotros en todo el proceso, él ha estado en todo el torneo, no solamente el Codemar, sino en todo el año entrenando con nosotros, es en quien confiamos y queremos que él empiece. Cállate. Empecé a llorar. O sea, bueno, no exactamente ahí, pero sí me entró el sentimiento, me entró el nervio, porque para mí fue un Ujú. punto en el que ya en secundaria eres más consciente de las cosas. En primaria, honestamente, durante la primaria nunca he tenido ningún problema porque te digo, yo era un monstruo muy, muy grande. Yo hacía ver a Abraham y a Huicho chaparros, o sea, a Cesati estaba chaparro junto a mí, o sea, realmente hubo un punto en el que yo era el más grande del equipo de Nuevo León, este, y ya en secundaria cambió. Entonces fue como que una de mis experiencias más fuertes y a partir de ahí pues ya se dio la oportunidad en Prepatec, los demás viajes, y dos de las mejores experiencias que tuve fue una de ellas pasando a prepa. Me tocó ir a Río de Janeiro con Nacho, con Huicho y con Abraham, con el gordo. Ujú. Mando un fuerte abrazo. Fuimos al America's Team Cup 2011. Fuimos con José Estrada también, que José Estrada lo conocí también, uno de los maristas. Eh, ay, se me fue el nombre, dos chavos de Aguascalientes y otros dos de Juárez. Una experiencia muy bonita. Abraham se lució. Abraham el primer día empezó como que nerviosón y al final del torneo le dieron el reconocimiento como el Most Improved. Fue como que el Most Wow. Improved y se notaba, o sea, sus spin moves con esas dimensiones fuera de serie. Nos fue muy bien, o sea, aprendimos mucho, nos apadrinaron varios entrenadores, la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Y al año siguiente me toca junto con Huicho Centro Básquet 2011 en Gurabo, Puerto Rico. Ahí mismo estuvimos con compañeros del TEXEM, con Miguel Ramírez, con Eliud Rodríguez, con Raúl Frutos Tepo, que ellos son mis hermanos, son ellos, la verdad es que los quiero mucho y me apoyaron mucho en ese proceso. También gente de compañeros de Sonora, de Agua Prieta, de Chihuahua, de Veracruz. Ese torneo, la verdad es que me gustó mucho la experiencia porque fue algo para mí fue muy impresionante, muy bonito, porque en un punto José Estrada iba con nosotros y los coches hablaban conmigo como que, oye, creo que José Estrada fue el primero que empezó a decirme el sargento, porque hubo unos temillas que tuvimos ahí en cuanto a disciplina. Y pues yo estaba como que un poquito más marcando la pauta y empezaron a decirme el sargento. Entonces ya los coaches también se enteraron, se empezaron a reír. Y entonces como que yo estaba como capitán, entre comillas, por así decirlo. No capitán, líder. O sea, él el sargento, el disciplinado, pues. Ujú. Entonces, pues ya estando en todo eso, llegamos a Puerto Rico, se empieza el torneo, empiezan los juegos, nos llevamos todos los juegos en la serie, le ganamos a Islas Vírgenes, le ganamos a Bahamas,
Panamá y alguien más, no me acuerdo cuál. El juego contra Islas Vírgenes fue uno de los mejores. José se destapó enorme, primer partido 50 puntos, segundo partido 43 puntos, tercer partido 36. Perdóname. José Estrada tenía una habilidad para meter puntos así ridícula. Impresionante. Y último juego creo que 32 y ya se empezó a distribuir más. José Luis también, partidazos de unos 20 puntos, eh, muy buenos juegos. No me acuerdo, creo que, creo que solamente José o creo que también José Luis tuvieron una clavada en el torneo, no estoy muy seguro, pero juegazos que se aventaron. Y el día de la final estuvo muy bueno porque pues, era contra Puerto Rico, los locales. Y me acuerdo que los coaches nos juntaron y fue como que, a ver, primero van a entrar ellos, después van a entrar ustedes. Y el coach nos dijo, ustedes lo que van a hacer es, van a ir en fila y van a correr por toda la orilla de la cancha, toda la orilla, y cuando den toda la vuelta y lleguen a la media cancha del otro lado, o sea, de cuando den toda la vuelta a la duela, van a correr el círculo y van a hacer lo que siempre hacen, o sea, lo típico de que te juntas el círculo y empiezas como que a gritar. Y Y de todos que como que, lado. exactamente, y todos como que, bueno, obviamente en cuanto entramos, este, el público dejó de apoyar a su equipo por estarnos echando a nosotros. Entonces, hacemos todo eso, nos siguen gritando, hacemos lo que hicimos, llegamos a la banca y los coaches nos dijeron, eso fue adrede, queremos que ellos estén distraídos con ustedes y que no los estén apoyando a ellos. Cuando fue eso, para mí fue un tema de, qué inteligente, o sea, fue un tema de, quítales el momentum del público, quítales lo que es estar en casa y juégale por otro lado. Este, cuando hice eso, el coach fue como que, wow, o sea, sí tiene mucho sentido. Y el partido estuvo muy bueno. Al final perdimos como por 5 puntos, si no me equivoco. En lo personal me gustó mucho mi desempeño porque obviamente pues, cuando estás en esa edad, teníamos 17 años, pues ya tienes ese, bueno, sigues con ese sueño de NBA, sigues con ese sueño de ser profesional. Y yo seguía mis estadísticas, la verdad es que no jugué muchos minutos a lo largo de varios partidos por mi tema. Desde ella tenía mi dolor de rodilla que sabemos, pues casi no había jugado. Entonces en la final yo había llegado con, ya, tú sabes que me encanta la defensa, entonces había llegado como con 2 tapones en todo el torneo y el primer lugar en tapones tenía 5, entonces estaba como que, oye, pues no estoy lejos, o sea, ahí estoy. La segunda mitad, que es cuando entro a jugar, para consecuir el partido, hice 5 tapones. Entonces, En el partido. termino en el partido. En ese solo partido tuve 5 tapones. Entonces ya termino, veo el listado en los líderes y terminé en el top 3 con 5 tapones. Creo que Wicho estaba ahí conmigo terminé con 7. Wicho estaba ahí conmigo como con 5 o 6 también, o 7 creo que empatados, y estábamos en los top 10 de rebotes, de tapones, él y yo. Él estaba en el de puntos con José y con Miguel, un compañero de la Ciudad de México, y en rebotes estaba José Luis, y creo que yo también estaba por ahí al fondo, o sea, allá al fondo. Entonces, la verdad es que a mí me fue un poquito de ambos lados. Por un lado fue muy bonito el tema de, oye, ¿qué hubiera pasado si hubiera jugado más partidos? ¿Cómo hubiera sido mis premios? Es cosa del pasado, tomé lo que tenía que tomar en su momento, fue una experiencia muy bonita, y sobre todo el tema de cuando te subes al podio, y digo, es un centro básquet sub-17, fue lo que llegué. Una experiencia muy bonita, el cantar, el poder ver tu bandera, el recibir el trofeo y tener esa experiencia. El año siguiente fue el FIBA Américas sub-18, fue cuando yo entré al TEC, entonces me hicieron un comentario que estaba mi invitación ahí. Honestamente, como yo nunca la recibí física o nunca recibí la llamada, fue como que, ¿sabes qué? No, yo tengo que asegurar mi beca en el TEC, aquí me quedo, estoy feliz con lo que hice, mi siguiente paso es el estudiantil. Este, y yo creo que esos fueron como que los dos mejores momentos en ese momento. Ya después, cuando es Borregos, pues todos los viajes, los 8 grandes, el que fue en casa, los 8 grandes en Toluca, que fue otra vez un segundo lugar en que quedamos. Lamentablemente siempre fui cruz azuleado, perdí con Borregos, perdí la final de mi primer año, la Universidad Nacional contra la UACH. También fue un muy buen juego. Siguiente año perdemos la final de los 8 grandes contra el Tequidalgo, que es el equipo de Elías con Israel Gutiérrez y compañía.
En el 2016 llegamos a la final de los 8 grandes en Toluca, perdimos contra el CEU y creo que esas fueron mis 3 finales con ellos, si no me equivoco. Creo que, bueno, y en nuestro primer año como novatos fuimos a un juvenil C a la ciudad de Chihuahua y perdimos la final contra el Texan. Entonces, Cruz Azul, digo, en un Sí, punto, y ya no es por defender. es más lejos que cualquiera, es más lejos que muchos de los que ya han llegado, entonces. Exactamente, o sea, ya que lo maduras un poquito más y sabes que, pues, ok, no gané, pero llegué 4 veces gracias a Dios y pues mucha gente no tiene las oportunidades y son experiencias que te llevas. Al final no siempre se gana, siempre se aprende y el viaje, la trayectoria, toda esa gente que conocí y toda esa gente que sigo admirando porque yo tengo muchos recuerdos muy específicos de muchos jugadores. En el caso específico de mi primer año, yo en mi novatada contra el CEU, pues yo hago una colada tranquilamente en una pase que me dan después de un pick and roll y yo bien tranquilo, solté la colada y escucho nomás que dicen de que, oh, y yo volteo de qué pasó y estaba Daniel Girón frente a mí y veo que empieza a reclamar algo y yo, ¿qué pasó? Me dice, pues que marcaron interferencia y yo, ¿cómo me tapó? Me dicen, y sí, creo que era Corral que me dice que vato, te embarró en el tablero horrible. Yo tenía 18 años, se me hizo fácil. En mi cabeza algo como que sí le ganó y pues, y no, horrible. Y ese mismo año en la final en la Universidad Nacional, creo que fue en la semifinal o en cuartos, jugamos contra la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, los indios, y con ellos estaba Alex Garay. Alex Garay, jugadorazo, una atleticidad enorme. Yo creo que es como de la estatura de Edwin, un poquito más alto, delgado. Yo hice una colada del lado derecho, igual después de un pico, lo que sea, y yo por el lado derecho y solté la bola y él venía del lado izquierdo. Entonces, cuando yo solté la bola, yo dije, no va a llegar. O sorpresa, sí llegó y la bola salió volada a los grados. O sea, y pues obviamente son cosas que uno aprende porque pues tú y yo sabemos que yo no soy el poste más grande que ha habido. O sea, 1,93 para un 4, un 5 no es alto. Y lamentablemente en mis épocas, Alex Garay jugaba de 2. Daniel Girón jugaba de 2. Eh, de nuestro mismo equipo, Caspian era 3, que mide más que yo. Edwin juega de 1, mide más que yo. Me tocó un espacio en el que había gente muy alta, muy atlética y yo no era tan atlético. Entonces fue cosa donde aprendes que dices, wow, o sea, el brinco generacional de prepa a carrera es enorme, pero todas estas experiencias me las llevo como algo que me hizo a mí disfrutarlo. O sea, yo creo y gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de hacerlo, porque para mí es un tema yo creo que yo tengo lo mejor porque yo puedo contar todo lo que yo vi. Ni siquiera te voy a decir lo que yo pude haber hecho o no haber hecho, pero yo tengo las experiencias de ver cómo Caspian nos dio un buzzer beater contra la UDLAP de último segundo porque la UDLAP falló adrede. Fallaron adrede para ganarnos, no les jaló. Y ganamos en 3.4 segundos. Neto en UPAEP, lo mismo. Un tiro libre que fallamos, le cae la bola, se gira, tira, lo empujan, foul y cuenta. Ganamos y lo primero que hace es va y festeja enfrente de la banca de ellos porque no se dio cuenta dónde estábamos. Entonces, ver todo eso y también estar del otro lado, perder contra el CEU en los 8 grandes y ver cómo festejan. Y dices, "Argh". Y luego cuando cambié de colores, cuando estuve con la uni, uno de los momentos que más disfruté fue un juego en Tec Toluca, que nos fuimos a 2 tiempos extras. Y en el segundo tiempo extra, yo tuve el último tiro para el gane. Suelto la bola, tiro, voy siguiendo la bola, bota en la base del aro, bota en la orilla del aro y se sale. Híjole, yo creo que eso hubiera sido el mejor tiro de mi carrera si hubiera caído. Es que ese tipo de cosas, digo, ese tipo de experiencias, aunque digas, ay, es que pues no llegué más que a ese centro básquet, no llegué más que a la final, Cruz Azulié, pues mira, es más que la gran mayoría. Llegaste a una selección que pues, yo no me quedé más que en preselecciones y en ya meritos.
la mayoría de la gente ni siquiera es considerada para ese tipo de cosas. Digo, he tenido suerte en otro tipo de cosas, digo, en los torneos en Estados Unidos, de repente me ha llegado a tocar jugar de torneos rankeados en los que íbamos y perdíamos todos los partidos por 40 puntos porque era gente que eran prospectos de NBA. Sí. Me tocó ver un partido y están en YouTube. De la selección mayor de baja contra un equipo donde estaba Shabazz Muhammad. Y en el Ok. partido de Shabazz, y en el partido de Shabazz Muhammad creo que se la clava como 5 veces a baja, así horrible. O sea, había torneos que te daban, pues realmente ibas a que a que te diera experiencia, ¿no? A que te foguearas, a que jugaras pues con gente allá, pues de niveles, pues ya casi inimaginables, ¿no? Sí, sí. También, digo, tuve la gran suerte que también con Baja nos fuimos una vez a jugar allá a España. Nos fuimos a jugar, no sé cómo, sinceramente no sé cómo, consiguió, que contactó el entrenador, contactó a entrenadores allá, de que, oye, si hacemos una gira por allá, podemos jugar contra ustedes, ¿no? Pues sí, claro que sí. Fueron, creo que como 9 partidos, este, eran fueron como 4 o 5 equipos diferentes. Este, y ganamos 7 de los 9 partidos. Y los dos que perdimos, uno era un equipo sub 18 y nosotros éramos sub 15. Wow. Entonces, pues perdimos el partido. Creo que sí estuvo medio gacho. Pero, o sea, dimos pelea hasta donde se podía, ¿no? Por la diferencia de De 4 edad, años. claro. Sí, esa diferencia de 4 años, pues es un montón cuando estás en la secundaria. Y nos felicitaron y todo, y el otro partido que perdimos fue contra el equipo juvenil del Fuenlabrada. Ok. Y contra el Fuenlabrada jugamos 3 veces, les ganamos 2 y perdimos una. Entonces ese pues estuvo bastante bien. De lo mejor que estuve eso fue una de las experiencias que era de que, no, pues el partido y así, y luego al final los entrenadores eran, no, pues vamos a comer todos, ¿no? Y pues que comías con los otros jugadores y pues digo, lo bueno, pues no hay diferencia de idioma, pero pues el cambio cultural pues sí es bastante. Cien Este, por era, ciento. era, era bien diferente, pero estaba bien entretenido pues conocerlos, ¿no? Porque de hecho no iban todos, pero iban algunos de los otros equipos Ujú. y estaba bien entretenido y otro de lo más padre fue que pues en ese momento Gustavo Ayón estaba jugando allá en el Fuenlabrada. Estaba jugando allá y se enteró que íbamos a ir a jugar y nos fue a visitar. Y Wow. después de un partido nos fue a ver, jugamos, creo que ese partido sí lo ganamos y de repente llegó Gustavo y pues obviamente los niños de 14 años de que, Gustavo Ayón. Digo, todavía ni siquiera llegaba a NBA y así, ¿no? Estaba jugando allá en España, pero pues ya era como la base, ¿no? De la selección de este lado. Y Que pues sí, ojo, digo, que ojo, si yo veo a Gustavo yo en el día de hoy, como que era reacción, igual le pido una foto. O sea, claramente. Digo, yo tengo mucho amor por este tipo de jugadores mexicanos, sobre todo Gustavo, Paco Cruz. Nájera. Yo era súper fan de Nájera y sobre todo porque jugó en los Maps y jugaba con el 14. Entonces, para mí, de hecho, yo quiero ese jersey algún día lo voy a conseguir. Lo vamos a conseguir. Este, ese 14 de Nájera, para mí era de que, wow. Me acuerdo que solo me dejaban desvelarme mis papás porque había partidos de los Maps y estaba jugando Nájera. Entonces, me dejaban desvelarme cuando estaba chiquito. Bendita Pero pues sí, diferencia digo, de horario. sí, todas esas experiencias internacionales que te dan, pues digo, perspectivas diferentes, fuera de lo de aquí nacional, pues son las personas, son personas, es un gran nivel, pero es bien diferente, ¿no? O sea, ir ya a jugar contra centroamericanos, latinoamericanos, pues el gringo, y luego jugar pues contra el europeo, digo, pues, hubiera estado interesante pues más de eso, ¿no? Pero pues no está tan fácil estarte yendo a jugar a Europa, ¿verdad? Este, sí, de por sí Sí. fue todo un trabajo de recolección y ventas y mil cosas, y búsquedas de patrocinios y todo ese tipo de cosas, pero
Pues sí, todas esas experiencias pues son muy bonitas, ¿no? Muy interesantes, te dan dando perspectivas diferentes de muchas cosas, y pues sí, digo, al fin y al cabo te van forjando. Digo, es Sí, una parte extra a lo que pues es local en México. sí, y que justamente tenemos una experiencia juntos que justamente lo platicamos antes de empezar ahorita, cuando fuimos a Houston, bueno, estoy casi seguro que fue en ese, que fue en primero que fuimos o si era ese parte de ese torneo, donde, como comentabas, estaba un ref que siempre, que lo decíamos de broma con Nacho, de que, ref, can you give me the subs? O sea, ¿cómo lo escuchas? ¿Cómo es todo el slang? Y cómo en ese torneito, creo que nos tocó jugar, si no me equivoco, porque obviamente a lo mejor a lo mejor confundí los datos, pero tengo entendido que nos dijeron que jugamos contra un ex División uno de Texas A&M, un Creo que chavo, sí. sí, digo, voy a decirlo de la manera políticamente correcta, pero un chavo blanco que tenía así barbita, que era un shooter. Y definitivamente era un shooter porque nos metió una cantidad estúpida de triples y que fue en ese torneo donde Neto estuvo jugándole físico a un chavo que había estado bien relajado, o sea, el chavo estaba relajado y donde empezaron a jugarle duro fue como que, ok, vamos a empezar. Así van a ser las cosas. Sí, que ojo, no nos rajamos y nos defendimos y defendimos como teníamos que defender y chocamos y todo. Perdimos, obviamente, pero incluso después eso fue un tema de, Pero o fueron sea, buenas batallas. claro, fueron muy buenos juegos, fue una muy buena experiencia y a lo que quería llegar era que el torneo, que no me acuerdo si fue ese, fue el que siguió, que traíamos la playera de quién Who's sigue, next? Who's Next, y que yo bien seguro volteo contigo y con H que, oye, ¿quién sabe? ¿Cómo quién sí? Pues, ¿quién sabe? O sea, sorpresa, no era quién sabe, era quién Era quien sigue, Who's sigue. Next, Sí, de que ¿verdad? el torneo era Who's Next, pero como había Who's mucho Next, latino, era Who's Next, quién sigue. Y quién de sigue. repente, no, pues No, el quién sabe, y todos, quién sabe. Nacho y yo, de qué estás hablando, güey. Ajá, Pero sí, el torneo, el quién sabe. el torneo de quién sabe. Muy buen torneo, muy buena experiencia. Sí, La no. calidad de jugadores, o sea, esa es donde te hace ese choque cultural donde dices, oye, híjole, si no te había caído el 20 de que llegar al nevasto bien difícil, híjole, ahí te das un buen aterrizador, que no quiero Sí, decir que no podamos, simplemente es una dedicación muy diferente a la que estamos acostumbrados. Claro que hay talento en México, claro que se puede llegar, lo han estado demostrando Charlie Cesati que estuvo en la G League, eh, el equipo mundialista de México que jugó contra USA, donde Gustavo Ayón estuvo poniendo el tú por tú contra de Marcus Cousins y compañía. pues fue Israel fue el Gutiérrez, líder anotador en ese partido. exactamente. Israel Gutiérrez para mí es uno de los mejores postes que hay en el país. Gabriel Girón, Paco Cruz, Jorge Gutiérrez, toda esa cama de jugadores son excelentes y todos los que hay ahora, pero algo que siempre he dicho y voy a defender y jamás lo voy a dejar de decir, el poste con el mejor trabajo de pies que he visto en el básquetbol universitario en México, José Luis. Eso sí, jamás lo voy a dejar pasar, jamás lo voy a negar. El trabajo de pies que él tenía para jugar, impresionante, impecable. Eso Sí, sí, ajustaba siempre bien rápido, sabía exactamente qué tenía que hacer. Se veía con una facilidad, pues bien natural, ¿no? O sea, de esas que parece que ni claro. siquiera quiere jugar, que ni siquiera le importa, pero siempre lo logra hacer todo, ¿no? O sea, sí, sí, definitivamente. Yo también creo que es el trabajo de pies más pulido que he visto. Sí, y realmente yo creo que en cuanto a trabajo de pies, los postes que jugamos en Borregos teníamos el mejor trabajo de pies a nivel conjunto. No quiero decir que no haya jugado, que no hubo o haya jugadores de otras universidades que tengan un buen trabajo de pies. Claro que lo tienen porque todos son muy buenos entrenadores y saben funcionarlo, pero la cantidad de postes con la cantidad de trabajo de pies que teníamos nosotros, creo que muy pocos equipos tenían una base tan sólida y justamente era eso. Nunca pude ver que frenaran a José Luis. ¿Por qué? Porque tenía herramientas para todo. Definitivamente. Y también Bueno, Casper. sí, pues era similar. Era muy, muy, Sí, muy sí, similar. era muy similar.
Bueno, antes de pasarnos todo el episodio hablando de lo mismo, vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos a platicar un poquito acerca de los, de ya pasando a NBA, los premios individuales que existen, los ganadores de este año, qué opinamos. Este, por ejemplo, pues viendo los premios que existen de temporada regular, pues está el MVP. ¿Qué es el MVP? En inglés el Most Valuable Player, el jugador pues, más valioso de la temporada. Que Sí, realmente pues no necesariamente es el mejor jugador de la liga, es como el que más aporta dentro de su equipo para el valor de su equipo, ¿no? O sea, sí, pues como lo dice, pues el más valioso, ¿no? El que pudiéramos decirlo que el que si lo sacan de su equipo afectaría más, ¿no? Digo, exacto. no siempre se vota de esa manera, ¿no? Pero pues ya vamos a ir viendo cómo funciona. Sí, que También existe pues, perdón. no, justamente lo que dices es que justamente es parte de lo que vamos a platicar de cómo el deber ser es que sea el jugador con el mayor impacto en el desempeño de su equipo Uh-huh. y que no siempre se ve de esa manera o no siempre se ve ese resultado. Uh-huh. También existe el que es el novato del año, pues el mejor jugador de primer año, ¿no? Simple. El mejor defensivo del año, DPOY, por sus siglas, pues también básico, el mejor defensor de todo el año. El sexto hombre del año, ¿qué significa el sexto hombre del año? Pues como son 5 personas en cancha, el sexto hombre quiere decir el suplente, o sea, el jugador de la banca, que es el más importante dentro de la liga, ¿no? O sea, que no es de la quinta titular, pero que es el jugador más importante dentro de la liga. Sí. También está el Most Improved, Most que Improved, es sí, sí. el Most Improved, que pues es el jugador que más ha progresado con Sí. respecto al año anterior. O sea, ahí simplemente se toma en cuenta si ahorita va a empezar la temporada 25-26, simplemente van a tomar quién mejoró de la 26, de 24-25 a la 25-26. ¿Quién mejoró más? Es él. Ese es lo que se debería tomar en cuenta. Sí. Y acaban de inventar el nuevo, bueno, tiene que como 2 años nada más, el Clutch Player of the Year. ¿Qué es el Clutch Player of the Year? Quién es el jugador más decisivo, que tiene las mejores jugadas dentro de los momentos más importantes del partido. El clutch normalmente se define como los últimos 2 minutos del partido mientras vaya a una diferencia menor a 5 puntos o 10 puntos. Creo que más o menos así es como se Sí. define el clutch. Luego el coach del año y el ejecutivo del año. Pues el ejecutivo del año la verdad es que a nadie le importa. Eso es más Sí, como pues, premios que pues ejecutivos. para, ajá, Premios también pues existe, administrativos. existen los All NBAs, primero, segundo y tercer equipos de All NBAs. All Defensive son 2 equipos y Rookie son 2 también, ¿verdad? Rookies son 2. All NBA son 3, los demás son 2. Sí, y pues también están los premios de playoffs, que pues es el MVP de las finales, el MVP de las finales de conferencia, que pues del oeste es el Magic Johnson y el del este es el Larry Bird. ¿Y qué otro me falta? Del In-Season Tournament, el MVP y el All Tournament Team, que es como la quinta ideal del In-Season Tournament. Esos son todos los premios que se ganan, ¿no? Dentro del año. Y pues si quieres, dale, vamos viendo pues los que ganaron este año, ¿no? Empezando con MVP. Este año el MVP fue Shai Gilgeous-Alexander del Oklahoma City Thunder. En lo personal, yo hubiese preferido que se lo dieran a Nikola Jokic. Lo platicamos un poquito en el primer episodio. Yo siento que lo que él hizo, sin demeritar lo que hizo Shai, pero lo que hizo Jokic para mí fue un poquito más impresionante. Y no tengo las estadísticas a la mano, pero hay números sólidos que reflejan el impacto de él en su equipo. Sé que los números la diferencia es muy grande, en el sentido en el que
el equipo del Denver Nuggets cuando Jokic no está en la cancha, el más o menos es muy diferente a cuando él está. El offensive rating también cambia muchísimo. E incluso resultados. Creo que tiene un diferencial de más o menos un 50%, mientras que con el OKC City, aunque no estuviera Shai, tenían un récord positivo muy notorio. De igual manera su eficiencia. Sí, aquí creo que en temas como lo que comentábamos de que a lo mejor pues sí, Oklahoma llegó pues a un lugar más alto dentro de la temporada, digo, porque aquí para estos premios no se considera Playoffs. playoffs, porque pues llegaron a primer lugar, ¿no? Del oeste, pero creo que sacando a Shai de Oklahoma afecta un poco menos, o no un poco menos, afecta mucho menos que si quitas a Nikola Jokic de Denver, Del Denver. porque pues casi todas las estadísticas, las avanzadas, ya sabes, el PR, los win shares, todo ese tipo de cosas, según yo, Jokic tenía mucho más alto. Nada más que pues no llegó creo que a sexto lugar. Denver, según yo, quedó en sexto lugar. Pero los números también, los números de Nicola promedió casi un triple doble, solo porque Shai tuvo más puntos Shai, pero Nicola tuvo como 15 rebotes y 9 punto tantas, no, sí, no, como 15 rebotes y Nicola, 9 punto tantas asistencias. de hecho, a lo que tengo aquí a la mano fueron 28.3 puntos, 12.8 rebotes y 9.9 asistencias. Sí, eso se quedó Con a nada de un triple doble de casi 30 puntos. Y pues Shai, según yo, exactamente. sus números de asistencias y rebotes no son realmente sorprendentes. Sus puntos, No, pues fue el líder de puntos, pero se aventó que como 6 y algo asistencias y 4 y algo rebotes. correcto, son 32 puntos por juego, 5 puntos de rebotes y 6 asistencias. ¿Tú estás de acuerdo que estás hablando que con los puntos que produce Nicola a través de los Menos de la rebotes y mitad. asistencias? Exacto, o sea, y es el impacto que tiene en la cancha. Siento que hay esos temas que es lo mismo que pasa con los diálogos de los GOATs, hay intangibles que por más avanzadas que sean las estadísticas, no te lo da. Y esos intangibles se ven en la duela, se ven en la cancha. Y aunque en este año, creo que este es el primer año donde veo que la mayoría de los jugadores apoyaron a Shai en cuanto a que se lo merecía y su breakthrough season y todo ese push, que ojo, no quiero decir que no se lo merezca, pero cuando ves lo que hace Jokic, cuando ves sus números, sus jugadas, para mí ese es un tema Sí, del famoso unánime. eye test, ¿no? Exacto. Entonces, siento que eso Sí, es un tema que quedó a deber. jamás es de meditar, o sea, Shai, porque pues también lo dijimos en el primer episodio, Shai es un gran jugador, Claro. es buenísimo o sea, para hacer lo que quiere hacer es muy bueno. Pero pues yo considero que hubiera sido mejor opción. No es una mala opción lo que hicieron, esto está bien, no es como que blatantemente qué horrible decisión, tampoco, pero yo hubiera tomado otra, así simple y sencillo. Sí, Digo, 100% de acuerdo. hay casos muy, muy controversiales, muy reñidos, y luego cosas como pues el Rookie of the Year de este año, ¿no? O sea, clarísimo, porque pues la competencia fue muy, muy, muy baja. El único que se mantuvo constante fue Stephon Castle, ¿no? Que fue quien finalmente lo gana. 2 años seguidos de los Spurs ganando Rookie of the Year. Y luego este año tienen el pick 2, entonces pues a ver cómo se pelea contra Cooper Flag, cómo les va el Sí. siguiente año. Y pues sí, estaba clarísimo, ¿no? El Rookie of the Year. Y este, en el Defensive Player of the Year, que ahorita el Hakeem Olajuwon Trophy. Ah, sí es cierto, que ahorita pues ya Ya, tienen, ya le cambiaron. están teniendo nombres Sí, todos los estos, ¿no? Porque pues el MVP es el Michael Jordan, el Rookie of sí. the Year es el Will Chamberlain, No según sabía. yo. El Sí, Defensive ese es el Hakeem, según yo.
Y pues se fue Evan Mobley, ¿no? Digo que otra de las opciones muy sonadas era Dyson Daniels, que fue el líder de robos, ¿no? Desde este año, que tuvo Sí, un año bastante bueno, Dyson Daniels. Creo que al final se deciden más por lo que impacta Evan Mobley a la hora de defender el aro. O sea, esos, ¿cómo se les dice? Lo que hacía mucho Dwight Howard, que no, aparte de los deflections, sí, que, que, Deflections. que, que alter shots y deflections, que no es que hiciste el tapón, no es que hiciste el robo, pero Es que hiciste que afectaste, la sí, fallara, afectaste a que dieron mal pase, afectaste a que el otro la cagara, básicamente, ¿no? sí. Pero sí, yo creo que por ahí se fue ese tema. Y fíjate que es un tema del que no estoy, no voy a decir que estoy en contra, pero siento que el tema de que tomen los rebotes como una herramienta para eso es un Está poquito, raro. ajá, es como tergiversar los datos porque al final, pues los rebotes no es defensa, rebotes es una parte del juego. La defensa tiene que ser el robo, el tapón y a lo mejor los charges, las cargas que recibes, los intangibles. Por ejemplo, yo estoy seguro que, y es algo que, siempre, que no veces sucede, casi siempre el jugador que lidera en rebotes y en ya sea Tapones. bloqueos o robos es el que gana el defensivo del año. Creo que y de hecho creo que el último guardia que lo ganó fue Marcus Smart, que Sí. para mí tampoco tiene que haberlo ganado en ese año. Y fuera de él fue la época de Kawhi Leonard, que para mí Kawhi Leonard sí merecía sus defensivos del año sin ningún problema. Sí, sí, claro que sí. Lo que hacía Kawhi Leonard antes de las sesiones era ridículo. Sí, Este, sí, o sea, era un definitivamente era handicap. algo, sí, de ese de que era tu mejor jugador ofensivo, pero también era tu mejor jugador defensivo hasta que empezó con lesiones y eso es de que empezó ya a jugar poco, el load management y todas esas cosas, que yo creo que nos podemos aventar después Un un capítulo de esos episodio con una de, compañía. de load management, de todo Sí. ese tipo de cosas. A ver, avanzando en los premios, antes de que nos quedemos sin tiempo. ¿Qué sigue? El sexto hombre del año, que ¿Quién fue fue este Peyton año? Pritchard. Según yo fue Peyton Pritchard, ¿no? Creo que sí. Sí, Peyton Pritchard, sí fue el, ¿verdad? confírmamelo nada más ahí, Sí, dame un segundito. que estoy casi seguro que fue Peyton Pritchard, porque pues sí, se tuvo un año loco, 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 Sí, loco. O Peyton sea, Pritchard de los Boston Celtics. sí, no, o sea, este tipo Sí, está ridículo el impacto que tenía desde fuera de la quinta titular, cuando alguien no jugaba, o sea, si de repente no jugaba Tatum, no jugaba Jalen Brown, no jugaba Derrick White, Derrick no jugaba White, quien okay. sea, que el que fuera que no jugara, Peyton Pritchard era seguro 25 puntos. Y dices, ala, o sea, ¿cómo? Lo ves y dices, nah, hombre, no das 3 pesos por ese vato, ¿no? Pero es un gran jugador, aprovecha las oportunidades, siempre se esfuerza al máximo y pues ahí está reflejado en su sexto hombre del año. 100% vas a coincidir conmigo. Si tuviera que preguntarte quién te recuerda a Peyton Pritchard, y dame tres nombres similares y estoy seguro que son los que sabes en quién estoy pensando. De pensar en JJ Barea. Claro que sí. Claro que sí. JJ Barea, TJ McConnell, Fred Exacto, Van eso Vliet es TJ, es sí, TJ McConnell era mi siguiente nombre que iba a tirar por ahí de esos scrappy guards que son chaparros, no son atléticos, pero hacen todo lo que pueden hacer. O sea, y hacen hasta de más. es tu carne de cañón, es tu kamikaze, es el jugador que dices, es tu jugador que te revoluciona o que lo tienes con correa y que dices, a ver, en cuanto lo suelte, o me hace Sí. un desorden y me alivian a todos, es ándale, exactamente, corre. Sí, no, Sí, ponte a no, jugar. O sea, a lo mejor juegas 15 minutos, pero dame los 15 minutos más intensos que vas a tener en tu vida. Ahí están. Esos son ese tipo de jugadores. son ¿cómo se? Son el Speedy González de cada equipo, que es un entra y kamikazes. Los robos que hacen, la forma en que juegan,
la entrega que tienen, el ímpetu, el hype que le dan al equipo por un robo, por un balón peleado, por lo que sea, dices, es lo que necesitas. De repente necesitas darle un break a tus titulares porque traen el load management de todo el juego y tienes este jugador que se está muriendo por entrar 5 minutos a la cancha. Y yo creo que muchos de nosotros nos identificamos con eso a lo largo de nuestras carreras, de decir, híjole, Pues voy a entrar dame, poquito, pero voy a entrar con todo. O sea, nada más dame chance, dame chance. sí, Y ahí vas a estar. claro, porque dices, es mi momento, o sea, no sabes si va a haber un segundo, entonces le das con todo. Sí, Qué digo, todo bueno, la ese verdad es tipo de que cosas. Sí, sí, sobre todo el sexto hombre del año es un premio muy noble, ¿no? Como, y que se gana con un chingo de orgullo, porque sí, son jugadores que dicen, a lo mejor pues no soy titular, pero voy a ser el siguiente mejor, o sea, no me importa, o sea, ujú. tienen, Sí, que es la pelea de ser la mejor siguiente opción, ¿no? exacto, que es un tema de, yo sé que nunca voy a ser tu go-to guy, pero Ujú, acá en tu subconsciente sabes que cuando me metas te voy a solucionar. claro que sí. Alguna vez Es alguien me dijo, no es quién empieza el partido, es quién lo termina. Y quien este lo tipo de termina. jugadores son los que lo terminan. Sí, me acuerdo, digo, nada más como un pequeño break, me acuerdo mucho cuando las Olimpiadas Nacionales se jugaban por quintas, Por cuartos, que, sí, que sí, sí, sí. eran, que, ay, se agüitaba, y que pues no eras el que empezaba, y no eras el del primer cuarto, no eras el del primer cuarto, pero luego llegaba alguien y te decía, güey, pero ese que está en el primer cuarto, no está en el cuarto cuarto. Si Exacto, se, si se necesita definir un partido, el que estás eres tú y no es alguien más. A mí me exacto. gustaba porque pues yo jugaba el primero y jugaba el cuarto. Lo único malo Sí. era que te No, es empezabas a lo que enfriar pasa. te enfriabas Sí, un chingo. Entonces, después del tercer cuarto tenías que pararte a calentar un montón para sí. poder entrar bien, ¿no? Y cerrar el partido con lo que se pueda. Ya, pues nada más fue ese pequeño paréntesis, ¿no? De la comparación, pues, de ahí, de las Olimpiadas. Del sexto hombre que sigue el Most Improved. Que fíjate, ahorita que comentabas eso, también un paréntesis que es una experiencia que tuve puntualmente en dos situaciones. En una fue en un partido, no me acuerdo contra quién fue el equipo. Corral venía regresando, Alex Corral, que le mando un fuerte abrazo, venía regresando de su lesión de rodilla Uh-huh. y no me acuerdo contra quién era el partido. Que Nacho nos dijo los dos de que Corral Guti van. Entonces estamos junto a la mesa, estamos de local, estamos esperando y Corral me voltea y me dice, órale, vamos a darle, ya sabes que venimos a revolucionar y a defender como perros. Iván ya estaba en la cancha. Entonces entramos y sí, y se revolucionó y funcionó y me dijo, a eso venimos desde la banca a salir y a romperla durísimo. Y justamente igual, la segunda experiencia que tuve fue que en mi primer año, el coach habló conmigo y me dice un día, me dice, oye, nada más quiero que sepas, te voy a usar desde la banca. Entonces, pues yo era nuevo, entonces fue un tema de acá. Y me dijo, no quiero que pienses que no estás haciendo las cosas bien, pero me he dado cuenta que tú me sirves mejor desde la banca que de titular. Me dice, no sé qué tienes, me dice, no sé qué tienes, hijo, que cuando entras de titular entras nervioso o lo que sea y no te funcionan, pero siempre que te meto desde la banca me rinden mejor. Es más Yo le tranquilo. dije, ajá, le dije, coach, usted sabe lo que es mejor para mí, yo no tengo ningún tema y lo que juego lo voy a jugar. Entonces es justamente eso, ese pensamiento de, a ver, por algo Ginobili fue sexto hombre toda su carrera, porque el coach sabía en qué punto era mejor él. Entonces, en este caso, en ese, Sí, pues puntualmente en ese en cierto equipo, punto, cuando están las bancas, tienes al mejor jugador en la cancha. exactamente. Entonces, un tema de la rotación es lo que pide la rotación es lo que voy a hacer. Y en ese caso nos pedían que Corral y yo fuéramos defensas, vamos a defender. Y es lo bonito de eso, de entender tu rol. Sí, sí. También me tocó allá en las épocas doradas, cuando jugaba algo de defensa, este, que pues cuando no me tocaba iniciar, me decía, ¿sabes qué? Necesito que busques quién es el mejor jugador del otro equipo, quién está haciendo los puntos del otro equipo. No vas a iniciar, pero esa es tu misión ahorita, estos primeros 3, 4 minutos, busca a quien está metiendo los puntos. Y ya pasaban 2, 3 minutos, me acuerdo el coach Marín siempre muchas veces me aplicaba la misma. Este, Pasaban 2, 3 minutos, o sea, nada del partido, llegaba y me decía, ¿ya lo encontraste, verdad? Sí, claro que sí. Entra, ya no quiero que meta puntos.
y ahí iba yo. Y a veces cuando ¿sí? pues no me tocaba meter puntos, me tocaba estar a la defensa, o cuando no me tocaba defender a alguien así pesado, pues estabas a la ofensiva, ¿no? Digo, ya ahí como dices tú, entender tu rol y pues hacer lo que te toca en ese momento, ¿no? Y pues Sí, no quejarte, sino aprovechar. sí, 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 100%. Y ya no me acuerdo en qué estábamos. Ah, en el Most Improved. No, sí, Se me va la onda porque empezamos a divagar y y se se nos va. va aquí se nos va. El Most Improved que fue Dyson Daniels, que yo creo que este premio fue, no te dimos el defensivo del año, te vamos a dar el Most Improved. Porque yo creo Da- que aquí había jugadores que se lo merecían más. Por ejemplo, para mí, Kate Cunningham debió haber estado ahí en este premio. sí, sí, que Cunningham levantó a Detroit de una manera impresionante. Se Eh, pasaron de ser 11 ganados a tener creo que 40 y tantos ganados. No, para mí este Most Improved era de Kate Cunningham, pero también pues los números aumentaron muchísimo de Dyson Daniels, se volvió un estandarte defensivo, se volvió el de los jugadores más importantes en su equipo. Entonces pues no es como mala decisión, simplemente igual pudo haber habido una mejor para mí. Ya sí, si estoy tú piensas totalmente de algo acuerdo. diferente, estás mal. O va, ¿cómo está la cámara aquí? Estás mal. No, y justamente sí, sí pienso lo mismo. El lift que tuvo Kate Cunningham esta temporada con Detroit, pues, ¿quién fue? ¿Fue Kuzma el que hizo el comentario de, Del año pasado, de que you don't ajá, want to be that team y que se volvieron y that team. exactamente? Sí, Pues pinche Kuzma, es un hazme reír. 100%, o sea, cómo ese equipo pasó de esa burla de este hombre a playoffs y acá mi compadre sigue hundido. Entonces, Kate Y a dar Cunningham una, fue un pilar. a dar una serie sasa contra Nueva York. Creo que todos los Sí, partidos sí me los aventé. Se les notó totalmente que son un equipo que nunca habían llegado a playoffs. Porque aparte sí, son bien jóvenes. Son súper, súper jóvenes. Creo que nada más sí, Tobias Harris y Malik Beasley son los únicos veteranos. Todos los demás son niños, niños. Ya hasta para nosotros están jóvenes. Ya estamos, ya estamos nosotros a la mitad porque ya estamos en los 30 y pues ya para sí. estas son ya Ya son gente que veteranos, está, sí. está a punto de empezar a terminar su prime y nosotros no. Wow. Pero todavía Sí, no. seguimos pudiendo llegar a NBA, yo lo sé, Claro. tú lo sabes, Híjole, me empezó a ellos doler lo la saben. rodilla. A ver, ni Sí, siquiera me voy no, a poder hombre. levantar de esta silla como en 2 horas, Sí, pero no. Nos levantamos como si hubiéramos jugado los 82 partidos que jugaron ellos. exacto, y de solamente estar sentado una hora. Es cansado hablar de lo que ellos hacen. Sí, uf, me cansa. Sí, Este, pero justo, sí, todo lo que hizo Kate Cunningham esta temporada fue la verdad es que no pensaría en otro Most Improved porque Wembayama siguió con lo mismo, mejoró, pero sigue siendo números muy sólidos. Eh, y aparte, pues y como que ya tuvo su pedo de bueno, también que no pudo, no, no, los no dio los coágulos. partidos. Sí, sí, sí. Sí, Que no, ahora hay que pobrecillo, ver pero se cómo supone que regresa. ya, Sí, no ya creo estaba de que, yo alta. creo que va a regresar al mismo nivel, pero pues ya está dado de alta y ya para la siguiente temporada empieza sin problemas. Es lo bueno. La neta es que me da gusto a pesar de que es rival del estado, me da gusto que jugadores como ese regresen sin problema alguno. Sí, 100%. A Qué ver, otro premio nos falta? nos falta el Clutch Player of the Year, que fue Jalen Brunson, que la neta durante temporada regular sí se aventó varios performances canijos de Clutch. En playoffs la Sí. neta le falló un poquito, sobre todo pues contra Pacers, ¿no? Que Ya. no, pero no jugaron Halliburton contra se Pacers, convirtió. o sí. Sí, 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 sí. Al, ¿Sí, no? Sí, estoy casi seguro que sí. a ver, ¿cómo estuvo? A A ver, ver, déjame te digo. NBA Playoffs Bracket 2025. Sí, sí, creo que sí jugaron contra Sí, Pacers.
Ah, sí, 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 sí. Sí, los eliminaron, le dieron, sí, En ahí la final empezó de los conferencia. comebacks. No, porque empezaron Sí, ganándole a Cavaliers. no, sí fue la final de conferencia. Sí, o sea, sí, sí, pero empezaron, Pacers empezó ganándole, bueno, a Bucks, luego a Cavs y Sí, luego a a los Nueva Knicks, York. ¿cierto? Sí, Sí, porque sí, Nueva sí, York jugó contra Boston todo hecho contra carne. Boston. Sí. Y sí, pues le falló ahí en playoffs el clutch, pero pues durante temporada se pasó, sí, estuvo muy bien. Y luego el coach del año, pues que fue el de Cleveland. Y pues la neta, pues sí, durante temporada pues fueron los equipos más dominantes. Como ya lo platicamos antes, pues esos equipos de temporada regular, ¿no? Porque pues pasan a playoffs y pues es otra historia completamente diferente, pero pues sí estuvo muy bien hecho pues durante temporada regular. Y el ejecutivo del año pues fue Sam Presti, el de Oklahoma, que pues claramente pues sí, bien, bien, bien merecido. Fíjate que el tema del coach del año debería, es que sigue siendo, va a ser muy subjetivo lo que voy a decir porque no es culpa de ellos, pero Uh-huh. cuando empiezas a analizar los calendarios, cuando empiezas a analizar las veces que juegan contra ciertos equipos, empiezas a ver una tendencia donde no les vas a quitar el mérito porque no es culpa de ellos contra quien se enfrentan N cantidad de veces, pero Uh-huh. empiezas a ver esos calendarios, esos juegos que, por ejemplo, en el oeste tienes el viajecito este donde te topas a Rockets, Mavericks, Spurs y creo que es Pelicans. Uh-huh. Entonces, te avientas esos cuatro que son los Rockets que este año estuvieron muy buenos. Los Mavericks que si te tocó antes del trade eran muy buenos, si te tocó antes del trade y antes de la lesión de Kyrie siguen siendo muy buenos. Y los Spurs que estaban muy sólidos con Wembayama. Entonces, Uh-huh. te vas a entrar esos cuatro juegos, estás casi seguro que pierdes al menos uno por cansancio y a lo mejor otro te lo sacan por talento. Sí, Y no, sí, son temas bien difíciles y bien, bien diferentes. claro, porque después viajas al este y a lo mejor, obviamente hay que, sin querer ofender de tanta manera, pero te toca el viajecito a Brooklyn, Washington y si quieres agarrar Chicago, híjole, pues esos tres equipos son sotaneros, entonces tus probabilidades de ganar, Sí, independientemente del cansancio, suben mucho. Entonces yo le decía a mi hermano y lo veía con él, decía, los Caps, tú veías el calendario y de los 20 primeros partidos que ganaron o 19-0 que iban, pues eran puros rivales abajo del 50%. Sí le ganaron a Denver, sí le ganaron creo que a Timberwolves, o sea, sí tuvieron victorias sólidas sobre ciertos equipos, pero si no me pero la equivoco, en temporada mayoría regular, fueron, exacto, en temporada regular no le ganaron a Pacers. Entonces ahí dices, híjole, pues sí eres el número uno, pero porque tu récord final, que a lo mejor llegaste a 60 victorias, tus derrotas te lo dio tu sí, némesis de que conferencia. cuando de repente ganan la mayoría de los juegos o que van muy bien, pero ganan contra puros equipos que tienen peor récord que el mismo equipo, cosas así. Este, Digo, sí es difícil, ¿no? Porque pues rara vez realmente se considera como el tipo de ajustes que hacen durante juego, los esquemas ofensivos, los esquemas defensivos, ese tipo de cosas raramente lo consideran y casi siempre es como un equipo sorpresa que ganó muchos juegos o si es un coach nuevo y ganó muchos juegos el equipo o el mejor, o sea, si alguien de que no ganó 60 y tantos juegos, pues normalmente a esos tipos de equipos es al que se le dan el coach del año, ¿no? No más que realmente quién es el mejor en estrategia y ese tipo de cosas, que pues no es tan fácil, ¿no? Tampoco está fácil, no es como que digo, ay, los ves y luego te das cuenta, ¿no? Quién es el que mejores estrategias tiene, ¿no? Pero pues ahí debería haber cierto criterio con eso. Sí, digo, al final vemos, si vemos los standings de la temporada pasada, vemos la misma tendencia. En el oeste, hasta el puesto 7 tienen un récord positivo y del octavo en adelante es un ya récord negativo. El récord en el oeste está un poquito, digo, tampoco es mucho la diferencia. El noveno es el último con un récord positivo, a partir del décimo ya cambia la tendencia, que no es por querer ser más, echarle más a la autoridad, pero Mavericks es el que rompe la tendencia. Mavericks es el que tiene el récord, el primer equipo con récord negativo de 39-43.
no había manera humana de que hicieran mejor trabajo cuando estando a punto de perder partidos por falta de jugadores, o sea, perder Sí, partidos por default. sí, no, sí, ya son temas que no controlas. Y del oeste, y del este, el equipo que se mete al play-in, que se mete a playoffs, es el Miami Heat con 37-45. No, pues, Cuando el récord primer equipo horrible. con récord negativo son los Bulls de 39-43, el mismo récord de Dallas. Entonces, es justamente eso. Eh, Obviamente repartes por ambos lados, ambas conferencias tienen equipos con un récord muy, muy malo, Ujú. pero las distribuciones en los juegos no es tanto. La conferencia del oeste que tiene a los Suns tiene hasta los equipos de Los Ángeles, entonces es un poquito complicado porque puedes ganar a los Suns, claro que sí, pero te toca después jugar contra Clippers, Lakers y Warriors. Híjole, Pues, ya se te puso complicado. sí, Trailblazers lo mismo, juegas contra Trailblazers un día, puedes ganarlo, pero luego te va a tocar, si no me equivoco, es Grizzlies, Kings y creo que es Oklahoma City. Entonces, híjole, o Minnesota, no me acuerdo. Pues híjole, y ya te va a pesar un poquito más el ganarlo. Entonces, es a lo que digo, o sea, cómo tu calendario te puede favorecer o no. Otra vez, no es culpa del equipo, no es culpa del coach, pero ujú. debería de ser un factor que pudiera afectar en esa toma de decisión. Sí, digo, son demasiados factores, ¿no? Son demasiados Sí, sí, factores sí, que sí. se consideran ahí para los, pero sí, sí está esa métrica de los calendarios fáciles y los calendarios difíciles, y también los que más vuelan, los que menos vuelan, quién recorre más millas en todos sus partidos. Pero pues sí, digo, aquí podríamos seguir hablando Horas y horas. horas, horas y horas, de otra vez de lo mismo, pero eh, pues para no alargar el episodio y tener más contenido para otros, pues aquí vamos a cortarlo por hoy. Este, Vamos a seguir con más episodios, vamos a empezar a buscar invitados, más temas, más polémicas y pues nada, síganos en redes sociales, en Instagram como Hot Takes en Icepacks, en YouTube pues aquí está el video, pero también Hot Takes en Icepacks, déjenos comentarios ahí, likes, compartirlo si pueden con la gente para que o se entretengan, o debatan, o se rían. Cualquiera de los tres, pues no pasa nada, ustedes compártanlo, lo veamos. Y pues nada, algo para terminar. Claro que sí, ya sabes, ahí tiene la campanita, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like, compártanlo, comenten. Igual para Instagram, comparten, comenten, díganos lo que piensan. Saben que aquí son bienvenidas todas las opiniones. Algunas las podemos ignorar, otras las podemos tomar en cuenta, pero no olviden que este espacio es para ustedes. Estamos más que abiertos a conocer su punto de vista, sus experiencias. Y pues, como se nos va a hacer una pequeña costumbre, el hot take de hoy es: Stephen Curry no arruinó el básquetbol. El hecho que los entrenadores no les enseñen a los jugadores todo el proceso que le ha tomado a él, todos los años que le ha tomado a él poder tirar de tres de esa manera, eso es lo que arruina el básquetbol. Nos vemos.